Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Le damos ese aplauso a la palabra del Señor. Familia, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre bendito, gracias porque podemos estar en tu presencia. Podemos recibir tu palabra. Gracias, Dios, porque tienes preparado para nosotros algo bueno, algo especial, Señor. Cada vez que disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, tú tienes algo, Señor, que nos quieres entregar. Este año, Señor, es un año nuevo de desafíos, Padre, es un año especial, pero Padre, también es un año en el que tenemos la victoria, Señor, porque tú estás con nosotros y queremos estar en lo que tú quieres, Señor, en lo que tú has preparado para nuestras vidas en este año. En el nombre de Jesús, danos visión, Señor, danos dirección, Padre, y danos un corazón atento, Señor, a lo que tú hoy tienes que decir, Padre, y te pido que hables solamente lo que está en tu corazón para tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él es bueno. ¿Cuánto decimos amén? Dios es bueno. Pase lo que pase a nuestro alrededor, el Señor es bueno. Bueno, me dijo mi mamá que no gritara mucho. Estoy checando aquí el micrófono, me lo pego un poquito más, modúlale. Trataré de no levantar mucho la voz. Más bien he pensado cómo le hacía Jesús para predicarle a 10,000 personas. Hace ratito la pastora Diana hablaba un poquito de esto. Les recomiendo la palabra de ahorita del servicio de las 10 de la mañana. Jesús no creo que hablaba despacito, hablaba fuerte, ¿verdad? A las multitudes. Vamos al Salmo 133. Vamos al Salmo 133 y espero que hoy tengas mucha atención a lo que Dios te quiere hablar en este día. El tema de hoy es la dimensión del fluir. La dimensión del fluir de parte de Dios. Dice, léelo conmigo este salmo, dice 1, 2, 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, algunos se lo saben de memoria, habitar ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes? Sión es una representación de la iglesia. El monte Sión es el monte en donde dice la palabra de Dios proféticamente que Él establece su trono. Amén. Y Dios establece su trono aquí, en su casa, amén. En su iglesia, en cada uno de nosotros. Entonces cuando dice ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, Dios nos invita a que estemos en una unidad, a que estemos en un sentir, a que estemos en un propósito y que haya armonía. Hace ratito estaban aquí tocando la alabanza y estaba tocando el pianista y por ahí se escuchó una nota medio. Algunos que tienen buen oído escucharon una nota que se le fue, pero no fue al pianista, es que el piano tiene un detalle que lo tenemos que mandar a arreglar. Me pasó también a mí la semana pasada, estaba tocando y de repente, ¿qué pasó? No hubo armonía. El piano anda rebelde. Lo vamos a mandar a checar. Pero Dios nos pide que como iglesia de Comunidad Acapulco caminemos en un fluir. Y ese fluir debe tener armonía. Amén. No podemos andar cada quien con su onda. No podemos estar cada uno, es que Dios quiere que yo haga esto, es que yo pienso que hay que hacer aquello. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero hay una visión que Dios nos quiere marcar para este año. Como familia en la fe. Hay mucha familia en Cristo aquí en Acapulco. Le doy gracias a Dios que me ha permitido en este tiempo tener amistad con pastores de la ciudad. Varios pastores de la ciudad, amigos. Y estamos platicando y hay proyectos que haremos como iglesia local en Acapulco.
Amén. Todas las iglesias en Acapulco unidos, evangelizando, unidos, orando, unidos, impactando a la sociedad. Sin embargo, cada iglesia, cada movimiento tiene un fluir. Cada iglesia tiene una dirección. Y aquí en Comunidad tenemos también una dirección a donde Dios nos está mandando. ¿Y sabes quién dicta? Bueno, a través de quién Dios nos entrega esta dirección. A través de nuestros pastores. Y es bien importante que podamos estar atentos a lo que Dios nos está mandando este año, a donde Dios nos va a mandar. Yo estaba orando ayer, estaba preparando la palabra y le decía, Señor, qué importante es entender que debemos caminar en una visión. ¿Y cuál es la visión que nos vas a entregar en este año? La semana pasada fue un tiempo de primicias y hablamos de entregarle a Dios de lo que Él nos ha entregado en el año. Iniciamos el año siendo generosos, amén. Pero ahora ese es un tiempo en el que Dios quiere marcar visión. Por eso el liderazgo de la iglesia, vamos a ir a Saltillo. Y el congreso se llama la iglesia del futuro. Así que no sé cómo va a estar la iglesia del futuro, así como con naves espaciales o no sé cómo va, pero vamos a escuchar qué Dios tiene para el futuro, qué es lo que Dios quiere hacer, que Dios nos quiere marcar para este año. Y sabes una cosa que yo sí estoy seguro que vamos a estar haciendo en este año, familia. Este año vamos a estar conquistando a muchas almas para Cristo, amén. Este año mucha gente va a escuchar del Señor, amén. Este año Dios va a usar tu vida como nunca antes lo había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere llevar a un nuevo fluir, a una nueva dimensión. No te salgas. Ve a tu grupo de célula, vente a la iglesia, escucha la palabra. Dios va a estar marcando dirección. El propósito de nuestra vida, ya lo hemos platicado, ya lo hemos predicado en otras ocasiones. Nuestro propósito en la vida no es nada más trabajar, tener economía, llegar a mi casa, ver una serie, ver noticias y seguir la vida así tal cual. No, si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios te ha llamado para que seas de impacto a muchas familias. La bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob también está sobre nuestras vidas. Y cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo, te voy a bendecir y serás bendición. Y tu descendencia, dice, tu descendencia será para bendición a todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos esa bendición en Jesucristo, porque la bendición más grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestra vida? Si lo tenemos a Él, mis hermanos, tenemos la respuesta a lo que el mundo está buscando. Dios no se trata nada más de consejos. Dios no es moral. Dios no es algo como una ayuda de superación personal. No, Dios es real. Dios es poderoso para impactar cada vida. Dios es poderoso para transformar cada familia, cada individuo y hacer algo tremendo, explosivo. Y tú y yo tenemos ese poder. Ahora fíjate bien, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, Él no estuvo haciendo milagros, Él no estuvo haciendo muchas cosas cuando Él era niño o cuando fue adolescente. Cuando Él estuvo en una etapa de formación, Él estuvo preparándose, aprendiendo la palabra misma, pero él siendo Dios, Él sabe todas las cosas, pero Él como humano tuvo que prepararse. Pero llegó un momento en donde Dios lo lanzó hacia un nivel. Y vamos a leer eso en Mateo, por favor. Mateo 3, del 10 al 17. Y esto es cuando Jesús, Dios lo lleva a otro nivel de poder y de autoridad y de un ministerio que impactó y que sigue impactando al mundo entero. Dice, pero antes de eso vemos lo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el profeta que presentó a Jesús. Y él dijo, él estaba predicando en el río Jordán. Mucha gente salía a él a escuchar la predicación de Juan. Y Juan dijo, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
todo árbol que no da buen fruto, que dice, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y antes de seguir leyendo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Hasta ahí. Esta fue la predicación de Juan el Bautista. Tú ya la has leído. Juan anduvo caminando 6 meses o 8 meses antes de que llegara Jesús, y él estuvo predicando por toda la tierra de Israel, a la orilla del río Jordán, y empezó a predicar un bautismo de arrepentimiento. Bautizarse significa sumergirse. Bautismo significa descender, humillarme. Y era un bautismo que la gente decía, estaba esperando la redención, estaba esperando que llegara un Mesías, el ungido, un rey, para librarlos de la opresión de los romanos, para librarlos de la esclavitud que estaban viviendo. La gente en Israel esperaban a ese rey. Y Juan lo que hizo de parte de Dios fue predicar y preparar el camino para que el rey viniera. Y lo primero que tenemos que entender para que Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas es ese bautismo de arrepentimiento. Dios nos llama siempre, constantemente a cambiar. Arrepentimiento viene de la palabra en griego que es metaneo, metanos, que es que yo voy para allá y ahora voy para allá. Cambio de mente, cambio en mi manera de pensar, cambio en mi manera de actuar. Eso es el evangelio, mis hermanos. Más bien, ese es el principio del evangelio, el arrepentimiento. Siempre hay áreas en nuestra vida en las que Dios está trabajando y nos llama a arrepentirnos. Incluso un hombre muy sabio, muy justo en la Biblia, que fue Job. Le pasaron muchas cosas terribles a Job, pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, lo que produjo ese encuentro con Dios, como dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, cuando tuvo un encuentro con Dios, se miró como Dios lo miraba. Y entonces dijo, no me gusto. No soy lo que Dios tiene algo más grande para mí. Por eso, aunque me consideraba alguien bueno o tal vez me consideraba alguien justo, me aborrezco. Parece contradictorio, ¿verdad? Hay tantos memes y tantos TikToks y tantos mensajes de tú puedes. Es que tú cree en ti mismo, échale ganas. Y hay mucha motivación ahí en las redes sociales. Pero cuando realmente tenemos un encuentro con Dios, nos damos cuenta que Él es todo y nosotros no somos nada. Somos sus hijos, somos sus amados. Pero para la obra y para las cosas que Él quiere hacer, estamos muy limitados. Necesitamos depender de Él. El bautismo de arrepentimiento es eso, Señor. Jesucristo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿cómo dijo? Niéguese a sí mismo. No te la creas, no te creas gran cosa, no te creas mucho. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, o sea, ve a Jesús y sigue a Jesús. Pero sabes una cosa, aún el bautismo de Juan estaba limitado. El bautismo de Juan era una puerta, algo mucho más grande. ¿Cuántos decimos amén? El bautismo de arrepentimiento es apenas la entrada a algo tremendo que está reservado para nosotros en el reino de Dios. No podemos entrar si no hay arrepentimiento, pero una vez que estamos en arrepentimiento, reconocemos nuestra necesidad de Dios y entramos por esa puerta. Dios tiene un panorama enorme. Pero esa puerta, hasta Jesús la pasó. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice,
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¡Wow! Fíjate, aquí, como decía la pastora Diana hace ratito, el famoso era Juan. El conocido era Juan. El que estaba con un ministerio tremendo, impactando, era Juan. Jesús era un desconocido. Y Juan ni siquiera lo conocía tampoco. Ellos habían tenido un encuentro cuando estaban en el vientre de sus mamás. ¿Se acuerdan de eso? Y en cuanto María saluda a Elizabeth, Juan el Bautista es lleno del Espíritu Santo y la criatura salta en su vientre de Elizabeth. Y entonces tanto María como Elizabeth glorifican y alaban a Dios. Pero después no se conocieron. Juan no conocía a Jesús. Pero una vez Jesús dijo de Juan que de todos los nacidos de mujer, Juan era el mayor profeta. Y te voy a decir por qué. Porque todos los profetas decían: ya viene el Mesías, ya viene Jesús, va a venir, va a venir. Desde Moisés hasta Malaquías se predicó de que vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Pero nadie vio el cumplimiento. Pero Juan dijo: ahí viene. Y llegó. Por eso es el más grande. Pero eso es un dato interesante. Dan un aplauso al Señor. Pero ¿por qué? Porque eso está padre. Porque a veces nos sentimos como esos profetas que hablamos de que Dios va a hacer algo, de que Dios quiere hacer, y a veces no lo vemos que se cumple. Pero Dios tiene su tiempo. Y Juan vio el cumplimiento de que Jesús llegó a él. Y Juan quería el bautismo de Jesús. Pero qué interesante que Jesús mismo pasó por esa puerta del bautismo de arrepentimiento. Y le dijo entonces Jesús a Juan. Jesús le respondió: deja ahora. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús atraviesa la puerta del arrepentimiento, del bautismo de Juan, se abre un tiempo nuevo, una nueva dimensión en la vida de Jesús, y es la dimensión del Espíritu Santo. Amén. Estamos en la época, ya no estamos en el Antiguo Testamento, en donde solamente Dios podía tocar a unos poquitos reyes o profetas. No, Jesús abre un nuevo tiempo, comenzando con Él mismo. Abre el tiempo del Espíritu Santo que viene sobre toda carne. Amén. Cuando Jesús muere y resucita, dice la palabra que Él traspasó los cielos y abrió un camino nuevo para nosotros. Un camino nuevo para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Y fue lo que sucedió aquí. El cielo se abrió. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. Y Jesús lo ve, que desciende sobre él. Y escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Y qué significa esto? Es la puerta hacia el fluir del poder de Dios. Es la puerta para el fluir del reino de Dios, que va a impactar y que va a transformar todo nuestro alrededor. Porque Jesús, cuando Él empezó a predicar, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha venido. Y entonces hubo milagros, hubo sanidades, hubo gente transformada, hubo gente que, como Zaqueo, ¿verdad? Que había sido un ladrón, pero que después el evangelio llegó a su vida, el Espíritu Santo lo toca y entonces dice: voy a dar todo lo que tengo, la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien yo transé, le voy a pagar hasta 4 veces más de lo que me lo transé. El poder del evangelio es el Espíritu Santo tocando cada vida. Y esto fue a través de Jesús, pero ahora es a través de nosotros. Amén.
Porque cuando el Señor se fue, vamos a Hechos 1, y este texto no lo mandé a producción, pero en Hechos 1 dice, cuando se cumple esta promesa, 1:7, cuando le preguntan a Jesús, ahí está Hechos 1, voy a leer desde el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esto fue cuando Jesús ya había resucitado, iba a ascender al cielo. Los discípulos le preguntan, ¿tú vas a hacer lo que esperábamos, ese Mesías que va a restaurar el reino de Israel? Y el Señor en el 7 le responde, no les toca a ustedes saber los tiempos. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. Y luego el versículo 8, algunos se lo saben de memoria, en la otra versión dice, pero ¿recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué dice? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese poder el Señor lo derramó en Hechos 2, lo derrama sobre sus discípulos cuando estaban unánimes juntos, como dice el Salmo 133. O sea, con una visión, en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, juntos, familia, como iglesia. Tenemos que esperar que el Espíritu Santo descienda con poder sobre nuestras vidas. Amén. Y esto fue lo que dijo Dios. Dijo, me seréis testigos. Y la palabra testigos, ya lo sabes, viene de martus, de donde viene la palabra mártir. Atestiguar con nuestra vida y aún con nuestra muerte la realidad y la verdad de Dios. El mensaje de salvación para cada persona en esta ciudad. Amén. Que tú y yo podamos hablar de Jesús, que tú y yo podamos compartir vida. Y eso es no en mis fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Pero tenemos que aprender a meternos en ese fluir del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a buscar al Espíritu Santo, familia. Tenemos que aprender a estar en ese fluir. Y yo te quiero leer algo que está en el Salmo número 1, versículo 3. Y el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino en camino, y no ha estado en camino de pecadores. Pero describe la vida de una persona en Dios como un árbol, y dice el versículo 3, será como un árbol que dice plantado, ¿cómo? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Mira, voltea y mira esos árboles tan bonitos que tenemos aquí en nuestro jardín. Creo que hay agua por debajo, ¿verdad? Hay un pozo aquí. Hay agua por debajo. No vemos el agua, aunque sí se le riega. Pero por debajo de aquí hay un río subterráneo. Y las raíces toman de esa agua. Y se ponen verdes. Se ponen frondosos. ¿Sabes una cosa, familia? Dios quiere que tú y yo llevemos fruto. Dile que está a tu lado. Dios quiere que lleves fruto. Mucho fruto. Pero para dar fruto tenemos que estar plantados junto a corrientes de agua. Y esas corrientes de agua, ¿sabes cuál es? El río del Espíritu Santo que está fluyendo. Yo debo estar cerca de la presencia de Dios. Y cuando tú y yo estamos aprendiendo, acercándonos a las cosas de Dios, Dios no quiere que te quedes en un nivel, sino que cada vez vayas más profundo. Amén. Vamos a ir a Ezequiel. Porque en Ezequiel, capítulo 47, tenemos una descripción de ese río. Ya estoy a más de la mitad de lo que quiero hablarte hoy. En Ezequiel 47 todos recordamos que Ezequiel tiene una visión del templo de Dios. Y del templo de Dios fluye un río. Vamos a leerlo, fíjate. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Es una visión del templo de Dios.
no era la casa física, pero un templo espiritual. Dice, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta con el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Bueno, es que Ezequiel vio a un ángel y lo estaba llevando de la mano a ver el templo. Y del templo salía ese río que rodeaba la casa, ¿verdad? Y dice que por el oriente, por el norte. Luego dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel para medir en su mano. Y midió 1000 codos, o sea, como unos 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, hasta ahí. Entonces, fíjate, el ángel le dice, mide con esta cuerda 500 metros y empiézate a meter en este río. Y dice que caminó esos 500 metros hasta los tobillos. Seguimos leyendo. Midió otros 1000 y me dijo, y me hizo pasar ahora, pero las aguas hasta las rodillas. Ya las aguas estaban llegando a las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos, hasta la cintura. Otros 500 metros. Y midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Yo sé que esta visión es una profecía que habla del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Esas aguas de dónde venían? Del templo, del trono de Dios. En la presencia de Dios hay un río, hay un fluir que es de vida. Hay un fluir que trae sanidad. Hay un fluir que transforma tu mente y tu corazón. Amén. Hay un fluir que te sana. Hay un agua que te libera, que trae gozo, que trae paz. Amén. Pero ese fluir, cuando el ángel te lleva, te va llevando el Señor, te vas metiendo poco a poco, poco a poquito. ¿Sí? Cuando llegas a Cristo y eres recién convertido y te llega ese río y toca tus tobillos, los tobillos o los pies hablan de nuestro caminar. Y muchas veces cuando llegamos al Evangelio, Dios cambia nuestras formas como en el mundo y nos cambia a una nueva forma de caminar. Y estamos tan contentos, tan gozosos que incluso le hablamos a todo el mundo de Jesús. ¿Sí o no? Por eso dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es un nivel en el río en el que tú no te avergüenzas de hablar de Jesús. Es un nivel en el que tú estás recibiendo y Dios te está lavando, te está limpiando los pies. ¿Te acuerdas cuando Jesús se quitó el manto y se puso una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pero si yo que soy el maestro y Señor les he lavado los pies, ustedes lávense los pies unos a otros. Ese río es cuando llegas a la iglesia y te encuentras pastores, amigos, los líderes, en un grupo en casa y empiezan a lavar tus pies, que es tu alma, de actitudes. Empiezas a entender lo que es el mundo y lo que es Dios. Empiezas a entender que hay una nueva manera de vivir, una nueva forma de caminar. Amén. Pero ese es un nivel del río. Amén. Aún Dios te quiere llevar a otro nivel más profundo. Ahí está el agua de los tobillos, ¿verdad? Pero Dios no quiere, mi hermano, que nos quedemos en ese nivel del río. Es precioso, yo sé. Es hermoso que tú veas tu vida en una nueva dirección. Es hermoso que aprendas que Dios tiene una forma de caminar diferente a la que caminábamos antes. Es precioso.
pero Dios te lleva a más. Y entonces dice que el ángel lo llevó caminando por esos 500 metros, pero después midió otros 500 metros y ahora ese río había crecido. Y ahora ese río, ¿a dónde le llegaba? A las rodillas. ¿Y de qué habla ese río? ¿De qué habla ese nivel? Habla de intercesión, ¿verdad? Cuando aprendes a doblar tus rodillas y pelear las batallas. Cuando aprendemos, ¿verdad? Cuando aprendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Y cuando vemos que el enemigo no es el vecino, o no es el esposo o la esposa, sino el diablo que está queriendo lastimar nuestras vidas. Y las batallas no se ganan más que de rodillas, orando, clamando a Dios. Cuando aprendes a orar, cuando aprendes a buscar la presencia de Dios. Muchos hombres de la historia han hablado acerca de la oración, han hablado acerca de la intercesión. Me encanta uno que dice, un hombre que puede vivir de rodillas delante de su Dios, puede morir de pie delante de los que lo acusan. Y este hombre murió perseguido por Dios, por gente que negaba a Dios, porque le estaban obligando a hincarse ante un ídolo. Y digo, no, yo me hinco ante Dios y moriré de pie. Pero hay tanto que se habla acerca de la oración, porque la oración es conectarte con Dios. Orar no es nada más pedir y pedir y pedir y orar por los alimentos y etcétera. No, orar es que tú te conectas con Dios para escuchar a Dios. Amén. Hay muchos que entienden el primer nivel del fluir del río, pero no han entrado al segundo nivel. Si tú no has aprendido a orar, mi hermano, yo te animo a que apagues las cosas que te distraen y le digas al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a tener tiempos contigo en oración. Mis hermanos, voy a decir algo, pero nadie se me ofenda, ¿eh? Aquí no tenemos misas, ¿ok? Venir a la iglesia no es misa ni comunión, ¿ok? No sé si me explico. Tenemos a veces la inercia de la tradición, que pensamos que venir a la iglesia es que ya cumplí mi área espiritual. Y entonces toda la semana, todos los demás días, me olvido, no hay problema. Traemos esa inercia, traemos esa estructura que a veces heredamos. Pero en el Señor, si tú no tienes comunión con Él todos los días, comunión es que te comas una galleta, comunión es que tú te encuentres con tu Dios en oración. ¿Cuánto decimos amén? Comunión es que tú abras tu corazón, derrames tu alma delante de Dios. Dice la palabra en Filipenses, por nada estéis afanosos, pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica. Amén. Entonces yo tengo que aprender a doblar mi rodilla. Tengo que aprender a pasar tiempo en su presencia. ¿Cuánto tiempo? Jesús les dijo a sus discípulos, no pudieron orar conmigo ni tan solo una hora. O sea que el mínimo, mis hermanos, que tenemos que estar con Dios, debería ser una hora. Ay, pastor, ¿todos los días? Pues Dios, ¿todos los días comes? O a veces ayunas. ¿Todos los días respiramos? ¿Todos los días comemos? ¿Todos los días nos movemos? ¿Todos los días deberíamos pasar tiempo con Dios? Y yo digo en plural, deberíamos, me incluyo porque a veces no lo hacemos. Se nos va el día. Hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos mueven. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Tengo que rendirme. Fíjate, cada vez que Dios te lleva a una nueva etapa en el fluir, hay áreas que tú debes rendir. Hay áreas que deben morir. Pero Dios te lleva a una nueva vida. El mismo bautismo, el bautismo que tuvo Jesús, es un tipo de morir. Porque te sumerges
Y eso representa muerte. Y cuando sales, representa una nueva vida. Cuando tú y yo rendimos áreas de nuestra vida, morimos a esas áreas, Dios nos levanta a una nueva vida, a una nueva área de conquista. Amén. Por eso es importante, familia, no dejes de orar. No seas de los que mandan un mensajito y te pido oración por tal o tal. Y yo lo he hecho también, ¿verdad? Pongo mis manitas así, ¿verdad? Mando los emoticones de oración, y sí, pedimos por. Yo te animo a que mejor le mandes un audio en privado a la persona y hagas una oración. Y si dices que vas a orar en el mensajito, de veras tómate un tiempo y ora por esa petición. ¿Sí o no? Amén. Porque dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Y tú y yo hemos sido justificados por Jesús, por su sangre. Tu oración es eficaz. Si tú le pones pausa a lo que estás haciendo y te pones un minuto, Padre, te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, te pido por esa situación, Dios va a obrar. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Y luego el siguiente nivel, porque tenemos que avanzar. No nos podemos quedar con ese tiempo de intercesión. Es un área que tenemos que conquistar. Es un área en el que tenemos que avanzar. Pero después dice ahí que llegó el agua hacia los lomos, hacia la cintura. ¿Y eso de qué me habla? Veo dos cosas. Eso me habla, número uno, de firmeza. Para empezar a cruzar un río de esa manera, tú tienes que estar firme. Tienes que estar bien plantado. Eso me habla de lealtad, me habla de permanencia. Hay gente que ya caminó por los tobillos, hay gente que ya sabe orar, pero no permanece en una casa espiritual y se mueve. Y el pastor hizo algo y no me pareció, dejo de ir. O el líder dijo una cosa, no me gustó, ya no. Y eso me habla de otro nivel en donde ya estoy sirviendo, en donde ya tengo firmeza en mi convicción de que esta es mi casa y de que yo voy a trabajar en la obra de Dios. Es otro nivel, es algo más fuerte, pero en ese nivel está hablando también, fíjate, esta parte de los lomos. En la Biblia siempre representan las áreas dadoras de vida. ¿Sí me explico? Nuestros órganos reproductores están aquí en esta área. Y esto me habla de la gente que da fruto. De que ahora tú estás teniendo discípulos. Le estás hablando a otros del Señor. Estás sembrando su palabra. Y hay gente que te está mirando, que te está escuchando. Y que ahora tú tienes una mayor responsabilidad, mayor autoridad. Mi hermano, esto no solamente es para líderes y pastores. Es para cada discípulo de Jesús. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Levante su mano. Y Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Si yo soy discípulo de Jesús, un día yo voy a ser discípulos de Jesús. ¿Amén? ¿O no amén? Dios va a dar las palabras, Dios te va a dar la sabiduría. Tal vez tus discípulos van a ser tus primeros discípulos serán tus hijos. Con tu ejemplo de oración, de un cambio de vida, entonces ellos van a ser tus discípulos, te van a escuchar y te van a seguir. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Pero mis hermanos, el último nivel, y es en donde viene ese cambio de dimensión. ¿Cuál es? Cuando el ángel llevó a Ezequiel a ese nivel del río, en donde ya no podía caminar, ya no podía andar, sino que ¿qué? Tuvo que nadar. Si quería cruzar ese río, era nadando. Y esa dimensión, familia, esa dimensión es en donde el Espíritu Santo te está constantemente llenando, te está constantemente hablando y te está llevando a donde Él quiere. Amén. ¿Cuántos queremos esto en nuestra vida? Tú puedes tener tus planes, yo puedo tener mis planes, pero de repente todo se puede venir abajo, todo se puede cambiar. Pero si yo empiezo a entender que Dios me lleva a ese nivel y que a los que amamos a Dios, todas las cosas, ¿qué dice?
nos ayudan a bien. Entonces, yo puedo ver cada prueba, cada situación difícil, cada dificultad, la puedo ver como una oportunidad para que el Señor me lleve a ese nivel en su río, en donde voy a depender más de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios que él tenía un aguijón en su carne. Lo describe como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Porque él había tenido tanta revelación de Dios, tantas cosas que tal vez decía, para que tantas revelaciones no se me subían a la cabeza en sobremanera, me fue enviado un aguijón. Te lo voy a leer, está ahí en 2 de Corintios 12. Y dice, 12:8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿cómo dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos se han sentido débiles? ¿Cuántos nos hemos sentido incapaces, indignos, como que no damos el ancho? Yo lo he sentido. Yo sé que muchos igual lo saben o no lo saben, pero para mí el año pasado fue un año muy cataclísmico. Me divorcié. Pasé por algo que es muy terrible, muy doloroso, y que es algo que yo no puedo decir, es que fue su culpa, es que fue mi culpa. Es que finalmente un matrimonio es de 2, y también que un matrimonio se truene es de 2. No puedo decir soy la víctima o ella es la víctima. Las víctimas puede que sean principalmente mis hijas. Pero todo este tiempo yo he visto la mano de Dios trayéndome amistades que me han enseñado cosas preciosas en Dios. Me ha acercado a gente a la cual ahora yo le puedo hablar desde otra perspectiva acerca de Dios. Me ha tocado ser consolado y ser animado, y me ha tocado consolar y animar a otros. Y me he dado cuenta que es por la gracia de Dios. Si yo puedo servir a Dios, si puedo estar aquí de pie, es por su gracia. No lo merezco. Y también me doy cuenta que a Dios no le preocupa si estás muy capacitado, o si sabes mucho, o si has fracasado. Si tú eres un corazón dispuesto, tú puedes ser usado por Dios. Si tú eres un corazón que le quiere agradar, Dios te toma y dice, órale, va, voy a usar tu vida. Hubo un tiempo que no estuve predicando, familia. No podía. Me sentía muy, muy, muy mal. Pero después de un tiempo hablando con nuestra pastora Eli, con mis pastores, dijeron, adelante, sigue sirviendo a Dios. Pero lo que me he dado cuenta es que Dios después me llevó no solamente a predicar aquí en el púlpito, sino a empezar a predicar en otras áreas, en otros lugares. Me empezó a llevar a lugares en donde Dios se ha movido bien bonito. Y yo veo que sé que falta mucho, sé que todavía estoy en un proceso complicado, pero yo he visto esta palabra cumpliéndose en mi vida. He visto que es por su gracia. He visto que en mi debilidad, cuando me siento indigno, cuando me siento débil, me tomo de su mano y digo, Señor, para ti es la gloria. No es para mí, no es para que yo sea reconocido, es para que tú seas conocido, Señor. Es para que tú seas exaltado, Señor. Y si tú puedes usarme a mí, pues también puedes usar y vas a usar a todo aquel que esté dispuesto a hacerlo. Todo aquel que se rinde a ti
tiene derecho, porque tú dices, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y muchas cosas que yo predicaba antes, a lo mejor no las entendía, ahora las entiendo diferente. Ahora entiendo más profundamente la presencia de Dios, y cada vez Dios me lleva más. Yo sé que este es un tiempo en el que Dios nos lleva más. Ya sea que esté pasando una prueba, o ya sea que todo esté muy bien y te sientas hasta arriba, bueno, todavía Dios tiene más para ti. Vamos a conquistar esta ciudad para Cristo, amén. Fíjate lo que dice Juan 12, 24 y 25. Y te voy a invitar a que te pongas en pie. Juan 12, 24 y 25. Dios nos mete en un fluir. Dios nos mete en un nuevo tiempo. Y ese fluir es el fluir de Dios. ¿Qué dice? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué dice? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Que el que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ponme la anterior. Ponme la anterior. Dice, el grano de trigo tiene que morir. ¿Para qué? Para dar fruto. ¿Tú quieres entrar en una nueva dimensión en el Señor? Pídele. Hay áreas en tu vida que tienen que morir. Y va a doler. Pero Dios te lleva a dar fruto. Y después va a llevar otro momento en el que tienes que morir a otra área en tu vida. Y Dios te va a llevar a dar más fruto. Amén. Y en ese proceso, todo es para la gloria de Dios. Porque dice, el que ama su vida, la perderá. ¿Cuánta gente ahorita se aferra al asunto con tanto miedo por lo del bicho? Y se aferran a finalmente es aparente. La vida no nos pertenece, familia. Dios sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Amén. Nos podemos cuidar y toda la cosa, pero el tiempo lo sabe Dios. Entonces no tengamos temor. Mejor invirtamos nuestra vida sirviendo a Cristo Jesús, y vamos a hallar la recompensa eterna. Amén. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Es el río del Espíritu Santo que va a salpicar a toda la gente a nuestro alrededor. Amén. Padre bendito, en esta hora, Señor, levanta tus manos, familia, ahí. Ríndete al Señor en esta hora. Levanta tus manos. Dile, Señor, yo me rindo a ti, Padre. Yo me rindo a ti, Señor. Tu palabra dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Señor, tú usaste, Señor, a esos discípulos, a un Pedro que era impetuoso, Señor, a un Tomás que era incrédulo. Tú usaste a un Moisés que era tartamudo, Señor. Tú usaste a tantos vasos débiles, imperfectos, para hacer cosas grandes, poderosas en la tierra. Señor, aquí estamos tu iglesia, Señor. Aquí estamos tu familia, Padre. Padre, aún tú dices que de lo vil y menospreciado tú has llamado. Aquí estamos, Señor. No nos sentimos la gran cosa, Señor, pero estamos agradecidos porque nos has llamado a tu reino, Señor, y queremos servirte. Este año queremos caminar en tu propósito, Señor. Este año, Señor, queremos entrar a esa dimensión de tu Espíritu Santo que nos lleve más profundo, Señor,
que nos lleve más cercano a tu presencia, Señor. Este año queremos morir a nuestra carne, morir a muchas distracciones, Señor. Y queremos darte el tiempo, Padre, para que tu Espíritu Santo nos limpie, nos lave, nos levante, Señor, como una iglesia poderosa, Señor. Una iglesia que habla las buenas nuevas. Una iglesia, Padre, que sabe que hay un triunfo, hay una gloria, Señor. Hay una victoria para este año, Señor. Y hay una conquista que tú nos estás entregando, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Porque el diablo no ha querido, nos quiere frenar. El diablo quiere que tropecemos para no predicar. Esas voces no las vamos a escuchar. Al contrario, como dice tu palabra, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos vamos a levantar, Señor, confiando en tu gracia, confiando en tu Espíritu Santo, Señor. No es por nuestros méritos, es por el sacrificio precioso de Jesús en la cruz, Señor, que tú vas a usarnos para hacer milagros, para traer sanidad, para traer familias enteras, Señor, a la restauración, a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sopla en este lugar. Sopla, 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 Señor. Sopla en este lugar. Sopla en esta casa, Señor. Sopla, Señor. Sopla, sopla, sopla aquí, Señor. Sopla, 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 Señor. Sopla, Señor. Sopla, Padre, en este lugar. Espíritu Santo, desciende aquí, Señor. Espíritu Santo, desciende, Señor. Tu río en este lugar. Tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Tu río aquí, Padre. Tu presencia, Señor. Tu poder en cada uno de nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oriba, Santo, Corva, Sario, Bacacho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. No, 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 tu amor no va a dejarme. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme Esta canción dice: tal como soy, me amas. ¿Cuántos saben esto? Pero tu amor no va a dejarme así. Amén. Dios te quiere transformar porque te ama. Amén. Lo que estés pasando es porque Él te ama y te va a hacer cada vez mejor, cada vez más gloria, su gloria en tu vida. Amén. Dios te bendiga, familia. Amén, amén. Síguele diciendo. Tal como soy, me amas.